Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 58. Mierda santa, vino divino hipnótico a cazar a un dios. La elfa miró fijamente al Familia Junior que tenía delante, que podía pronunciar esas palabras de manera tan informal. Ella había tenido pensamientos similares antes. Y por esa razón, Ryu entendió aún más cuán aterrador era el peso detrás de sus palabras. La gente instintivamente venera a los dioses. Antes de que los dioses descendieran al mundo inferior, la gente todavía tenía fe y adoraba a deidades, como la diosa Fianna de Payuns, que se basaba en un héroe antiguo. Pero dioses como esos no existían. Así que, después de que el real dioses descendieron, que la antigua fe se convirtió en una forma de conmemoración. Hoy en día, todavía hay Payuns que marchan hacia adelante con la convicción y el coraje de la diosa Fianna en sus corazones, pero ya no la adoran ni le ofrecen sacrificios como deidad. Aunque los dioses sellaron su arcano y caminan por el mundo en formas que no difieren de las de los hijos del mundo inferior, y algunos dioses son de hecho obstinados e imprudentes, la percepción que la gente tiene de ellos ya no es de seres elevados e intocables. Pero aún así, la gente entiende que los dioses no son mortales. Es una percepción casi instintiva, lo que Isagi llamaría el código fuente impreso en los corazones de todos en este mundo. Ryu también albergaba un inmenso odio por los dioses de las facciones oscuras. Habiendo vivido la era de la gran disputa, la niña elfa había presenciado personalmente a su amiga más cercana, una niña pequeña controlada por una familia oscura, asesinada por un atentado suicida. ¿De quién fue la culpa? ¿La de la joven? Probablemente ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, o que la habían convertido en una bomba. Fueron los miembros y seguidores de esas oscuras familias. Sí, por supuesto, era todo su plan. Robaron y replicaron los dispositivos de disparo de la ciudad, que se basaban en la tecnología de la piedra mágica, y los utilizaron para crear simples detonadores remotos. Luego hicieron que personas, miembros de sus propias familias, cargaran grandes cantidades de rocas flamígeras para que actuaran como bombas suicidas, atacando a los residentes de la ciudad, aventureros e incluso dioses. Pero al final, todo fue culpa de esos dioses oscuros. La gran disputa terminó con los dioses de las familias oscuras siendo juzgados y enviados de regreso a Tenkai, y algunos muriendo en la mazmorra. Albergando tal odio, junto con la desesperación de que todos sus camaradas de la familia fueran asesinados más tarde, Ryu pudo encender un deseo de venganza contra los dioses oscuros en su corazón. Durante estos últimos días, la niña gradualmente llegó a comprender el verdadero significado de lo que Isagi había dicho cuando se conocieron. Castiga al cómplice, ejecuta al líder. No significaba que al enfrentar el mal, pudieras dejar ir los males menores, siempre y cuando mataras al que estaba en la cima. Más bien, significaba que al enfrentar el mal, incluso el acto de matar debe seguir un cierto orden, no solo blandir salvajemente una espada y cortar indiscriminadamente, de arriba a abajo. El mal nunca desaparecerá, pero el archicriminal que lidera a los malvados a menudo puede causar una destrucción mayor y más terrible. Por lo tanto, no importa cuándo, una vez descubiertos, deben tratarse primero. Realmente soy un tonto. Ryu bajó ligeramente la mirada. También estaba empezando a entender por qué la diosa le había pedido a Isagi que se uniera a ella en su venganza. Era tal como la carta había dicho literalmente. Una mente nublada por la emoción puede volverse imprudente fácilmente, ignorando lo correcto y lo incorrecto, y simplemente avanzar ciegamente. Y ella era una de esas personas. El tipo de persona que necesita que alguien los haga retroceder un poco, que los haga retroceder, antes de que puedan comenzar a pensar correctamente. Lo mejor es un ataque preventivo. Actuar contra la familia de Magatsu no Kami es la única forma de ser algo eficiente y nos facilitará continuar con nuestra investigación.
Las palabras del joven tenían perfecto sentido. Pero tratar con dioses no es fácil. Por supuesto. Isagi ya le había preguntado a Loki si era posible. Había estado planeando esto desde que llegó a Horario. No lo olvidemos, el catalizador del regreso de la familia Astrea a la ciudad fue, de hecho, la venganza de Ryu. Desde el principio, el joven había estado reflexionando sobre este problema. Isagi no reverenciaba lo divino. No importaba si los dioses eran diferentes de los mortales, qué poderes poseían o cuán incomprensibles eran. Era puramente una cuestión de no tener ese concepto de dioses fuera de nuestro alcance. Un dios es solo una poderosa forma de vida. Algo así, probablemente. Entonces, Isagi no sintió ninguna carga ante la idea de matar a un dios. La única dificultad era cómo hacerlo realmente. Simplemente enviarlos de regreso a Tenkai no es suficiente. Desde el principio, Isagi había marcado el tono para su operación de asesinato de dioses y la de su superior, y al hacerlo, también había aumentado infinitamente la dificultad del plan. Loki lo había mencionado antes. Matar a un dios en realidad no fue tan difícil. Lo importante era tener la idea, y luego, podías ejecutarla. Sin el conocimiento del dios, y sin que la persona que lo lleva a cabo lo sepa tampoco. Cavando un hoyo, envenenando, demoliendo, incendiando. Por ejemplo, Magatsuki no Kami no tenía un barco grande. Si uno podía encontrar una manera de hacerle algunos agujeros mientras estaba en el mar, había una alta probabilidad de enviarlo a una tumba acuosa. En el mundo inferior, los cuerpos de los dioses no son esencialmente diferentes de los de la gente común. Y si usan su arcano, son enviados inmediatamente de regreso a Tenkai debido al pacto entre los dioses. Por supuesto, todos estos métodos tienen lagunas, y si el objetivo es extremadamente cauteloso, sería difícil tener una oportunidad, pero la realidad es que casi ningún dios tomaría tales precauciones. Porque desde la antigüedad hasta el presente, el número de niños del mundo inferior que han planeado meticulosamente y llevado a cabo con éxito el asesinato de un dios es extremadamente raro. Está en el nivel de no se puede estar 1000% seguro de que nunca haya sucedido en todo el mundo. Dado que ese es el caso, ¿por qué molestarse en prevenirlo? Y enviarlos de regreso al reino divino no los está matando. Aunque para los propios dioses, regresar al reino divino podría ser más doloroso que la muerte, los dioses pueden resucitar, por lo que la muerte no les asusta. Un dios enviado de regreso al reino divino todavía está sujeto al pacto entre los dioses y no puede regresar al mundo inferior. En otras palabras, han sido prohibidos. Poder observar solo los desarrollos del mundo inferior desde el reino divino, convirtiéndose en un mero espectador, es quizás una forma de tortura para un dios. Y para la gente del mundo inferior, un dios que ha regresado al reino divino ya no existe en este mundo, al menos, no de una manera que sea relevante para el mundo en el que viven. Pero aún así, todavía no es verdad la muerte. Es como querer matar a un enemigo, pero ellos simplemente huyen a un país extranjero, sin tener más conexión contigo. ¿Puede eso considerarse venganza? ¿Se puede considerar muerto al enemigo? Por lo tanto, para matar verdaderamente a un dios, actualmente solo hay una forma. Llevarlos a la mazmorra y matarlos allí, haciendo que sean devorados por la mazmorra. Un dios devorado por la mazmorra no resucitará. Esta es una certeza absoluta. Pero eso lo hace aún más difícil. En este momento, mirando al joven aún tranquilo, la chica elfa que había sido consumida por la venganza ahora sentía que era la más sensata. ¿No está siendo mi familia Junior un poco demasiado extrema? Los dioses no irán al calabozo, Ryu dijo la verdad. Después de todo, los dioses saben que si mueren en la mazmorra, serán completamente devorados, por lo que, naturalmente, no irían a un lugar tan peligroso. Excepto para ciertos que acaban de llegar al mundo inferior y no tienen reverencia por la mazmorra. O aquellos que están extremadamente preocupados por la seguridad de los hijos de su familia y se ven obligados a ir a rescatarlos cuando están en peligro. O tal vez miembros veteranos de familias oscuras que están muy familiarizados con la mazmorra y pueden garantizar su propia seguridad absoluta. Al menos, desde el punto de vista actual, Magatsuki no Kami no parece del tipo para entrar en la mazmorra. Sí. Isagi se cruzó de brazos. Las dificultades objetivas sí existían.
Pero siempre hay más soluciones que problemas. Aprovechando su iniciativa subjetiva, necesitaban pensar mucho sobre cómo lograr su objetivo. Discutieron durante mucho tiempo. Antes de que se dieran cuenta, el sol de principios de verano comenzó a pasar lentamente por la ventana, proyectando su pálida luz gris hacia adentro. Una noche entera de discusión no arrojó resultados. Eso era de esperarse. Ryu-senpai tuvo que continuar investigando a la familia Magatsui. El paradero de las uvas cultivadas de contrabando por el dios de la agricultura y el paradero de los aventureros introducidos de contrabando en horario, había una montaña de cosas que hacer. Isagi, naturalmente, se despidió de la niña. Luego, frente al sol de la mañana, regresó al centro de la ciudad. Perdido en sus pensamientos, comenzó su día de trabajo en el puesto de bolas fritas, ya que de todos modos no había nada más que hacer. Hasta el mediodía, Cecil llegó con el carruaje como de costumbre a recogerlo. En cuanto a Lefilla, la elfa también parecía estar muy ocupada. Escuchó que había salido corriendo temprano en la mañana. Quizás fue a entrenar con ese elfo llamado Filvis. ¿Es así? La elfa también está trabajando muy duro. Por cierto, Isagi, ¿te has dado cuenta? ¿Eh? Los miembros de la familia Dionisio a menudo vienen por la calle Dédalo. El transporte de Clip Clop a lo largo. Porque ella bienes entregados por toda la ciudad cada día, Cecil no solo estaba al tanto de una gran cantidad de chismes, pero también había una mucho mejor comprensión de la situación en torno a su casa. ¿Qué pasa con él? Nada en particular, pero se siente un poco extraño. Daedalus de la calle era el barrio de los suburbios, el barrio de horario. Era caótica y desordenada, y casi no hay familia estaba dispuesta a vivir allí. Incluso algunas pequeñas familias que acababan de llegar a la ciudad y comenzaban a desarrollarse, una vez que ganaban algo de dinero, se mudaban rápidamente. Por eso Astrea eligió este lugar para esconderse cuando regresaron a la ciudad. Como una familia que alguna vez había estado activa en la ciudad, manteniendo la paz y la justicia en todas partes, la diosa naturalmente sabía qué tipo de lugar era la calle Dédalo. Entonces, normalmente, los miembros de la familia Dionisio no deberían aparecer en la calle Dédalo. Aunque su familia no era particularmente fuerte, y había perdido a varios aventureros de alto nivel en el incidente de pesadilla en el piso 27 hace 2 años. Pero todavía tenían un capitán de nivel 3 como Filvis y un vicecapitán de nivel 2 llamado Aura. Además, el dios del vino no dirigía una familia puramente centrada en la exploración. Estaba más inclinado hacia el comercio. Entonces, en horario, de ninguna manera eran una pequeña familia en apuros. Recuerdo que la sede de la familia Dionisio no está lejos de la calle Dédalo, ¿verdad? Era una sala bastante magnífica, con un gran número de enrejados de uva en el patio. Cada vez que uno pasaba, el aire se llenaba con la dulce fragancia de las uvas, aunque las uvas plantadas por el dios del vino eran meramente decorativas. No eran diferentes de las uvas ordinarias. Eso es correcto. Además, ¿cómo sabes que son aventureros de la familia Dionisio, Cecil? Llevaban el uniforme de familia. ¿Crees que soy un idiota? Oh, muchas familias de la ciudad tenían uniformes. Cecil había diseñado uno en Solingen, e Isagi todavía lo usaba de vez en cuando, ya que la mayoría de su ropa estaba hecha por la diosa y las chicas de todos modos. Era un uniforme bien confeccionado, parecido a un traje, predominantemente de color blanco puro con adornos dorados, una corbata azul cielo y una pequeña capa que caía sobre un hombro, también azul cielo, adornada con el escudo de justicia y juicio de la familia. Parecía un uniforme de academia noble de algún anime de Chunibyo. Esa fue la primera impresión de Isagi. Por supuesto, el uniforme actual ya no tenía la capeleta pequeña con el escudo de la familia, medida tomada para ocultar su identidad. En medio de su charla ociosa, habían llegado sin saberlo a Central Park. Cecil le dijo que se fuera a casa a descansar. Isagi no pudo ganar contra este tonto tsundere, así que no tuvo más remedio que despedirse de la chica y caminar hacia su casa. El brillante sol de principios de verano ya era un poco deslumbrante. Isagi no estaba soñoliento aún, probablemente porque había dormido un poco demasiado ayer. Pero era bueno aguantarse. Él podía esperar hasta la noche para dormir y su horario de vuelta en la pista.
Justo cuando estaba pensando en esto, el joven, al que sin saberlo volvió a Dédalo de la calle, fue llamado de nuevo por la diosa que fue, como de costumbre, sentado junto a la pequeña fuente no muy lejos. Joven, joven, ven aquí. Era la diosa Peña, quien presidió la pobreza. Estaba tan descuidada como siempre, vestida con un atuendo extremadamente pobre, una túnica sucia que parecía polvorienta a simple vista, cubierta de muchos parches. Colgaba de su cuerpo excepcionalmente delgado, haciéndola parecer una rama marchita. Pero, sin embargo, no había sensación de falta de vida en ella. Por el contrario, daba la impresión de estar excepcionalmente sana y en excelente forma. Como uno de esos viejos del campo que te dice que han vivido hasta los 100 años fumando, bebiendo y jugando mahjong. ¿Tienes alguna noticia sobre el asunto sobre el que te pregunté antes? Izagi caminó al lado de la diosa y vio que todavía estaba bebiendo vino. La diosa mostró una expresión de emoción e indignación, como un viejo tigre bostezando. El joven se dio cuenta agudamente. Peña había estado usando previamente una olla de vino de porcelana que parecía exquisita y cara. Ahora, ella estaba usando una olla de barro rota, del tipo con un pico astillado. Pero el vino por dentro era el mismo que antes. Suave, dulce y fragante. El aroma no era obvio desde la distancia, pero de cerca, era increíblemente atractivo. Como si darse cuenta de que él estaba mirando a su vino, la diosa tacañería se escondió detrás de su espalda, como si el miedo iba a pedir una bebida. Sobre esa solicitud anterior, aquí está la situación, Peña es la diosa de la pobreza. Ella también era el jefe de Daedalus de la calle. La mayoría de los residentes de aquí eran sus seguidores, y cada mes que iba a donar parte de su familia el dinero a la diosa para mantener su pobreza. Sonaba bastante abstracto. Para una diosa como ella, era perfectamente normal para un seguidor de repente pierde la fe y de la parada de la donación de dinero. Izagi había pasado previamente esta solicitud a Ryu-senpai y le pidió ayuda para investigar. Resultó que, no hace mucho, un hombre de la calle Dédalo dejó de creer en Peña. Afirmó que la diosa generalmente les enseñaba a vivir en la pobreza para alcanzar un corazón puro y encontrar la felicidad, y así sucesivamente, pero la diosa misma bebía vino caro todos los días. El hombre creía que la diosa había cambiado. Ya no era una de las pobres, sino que había comenzado a aprender a disfrutar de la vida como esa gente rica, alta y poderosa. Traidor. Cuando Izagi recibió el informe de la investigación escondido dentro de la carta de Ryu-senpai, Izagi pensó para sí mismo. El hombre tenía razón. Eres una diosa que les dice a tus seguidores que coman paja y verduras todos los días y donen el dinero sobrante, pero tú misma estás bebiendo un vino tan bueno. Si eso no es traicionar a tus pobres seguidores, ¿qué es? Aunque, los otros seguidores no estaban de acuerdo con la opinión del hombre. Los otros seguidores de la diosa simplemente pensaban que él era cínico y loco. ¿Qué tiene de malo que una diosa se divierta un poco? ¿No es eso perfectamente normal? Todos los dioses de la ciudad disfrutaban de comodidades materiales. Esto era cierto, e Izagi, habiendo asistido al Denatus, pudo confirmarlo. El llamado cultivo de la pureza es para uno mismo, no para los demás. Lo importante es mantener un estilo de vida pobre. Los seguidores de la diosa tenían su propia lógica. Izagi no tenía ningún interés en ello. Él había aceptado la solicitud de Penny en ese momento porque ella mencionó que estos seguidores que la dejaran se volverían desafortunados. Esto hizo que Izagi pensara que podría estar relacionado con la familia Magatsui. Después de todo, los residentes pobres que ya vivían en la calle Dédalo eran los objetivos perfectos para que los dioses de las familias oscuras se divirtieran. Controlar sus vidas y hacerlas infelices y plagadas de desastres sería fácil. Al final resultó que, la investigación de Ryu mostró que el hombre no tenía conexión alguna con la familia Magatsui. Se encontró con la desgracia simplemente porque era un adicto al juego. Después de que dejó de creer y donar a la diosa, todo su dinero fue a las pequeñas casas de juego subterráneas. ¿Qué más había que decir? 9 de cada 10 jugadores pierden. Una vez que estás enganchado a esas cosas, la desgracia es inevitable. Incluso extrañamente hizo que uno sintiera que la diosa Peña tenía razón. Si el hombre hubiera seguido donándole todo el dinero que le sobraba, las cosas no habrían salido así. Eso es una locura.
¿No es esto un poco surrealista? Después de transmitir los resultados de la investigación a la diosa, efectivamente, ella comenzó a maldecir, diciendo cosas como: un tipo que no escucha las enseñanzas de la diosa obtuvo lo que merecía y mira, te lo dije, debes permanecer pobre para que la vida sea feliz. No podía molestarse en escuchar las divagaciones de la diosa. Isagi se giró para irse. De todos modos, no esperaba recibir ninguna recompensa de la diosa de la pobreza por completar la solicitud. ¿Qué podría hacerle ella? ¿Maldecirlo para que nunca se haga rico? Él tendría que agradecerle por eso. Pero, no mucho después de darse la vuelta para irse, Isagi de repente pensó en algo muy importante. Diosa Peña. El joven de repente se dio la vuelta y le preguntó a la diosa, que había comenzado a beber sola de nuevo no muy lejos: ¿siempre has bebido vino? Ah. La vieja diosa entrecerró los ojos. Su boca, que había estado parloteando incesantemente, se abrió ligeramente y permaneció así durante mucho tiempo, tartamudeando, como si estuviera pensando en algo. Yo he estado bebiendo vino durante mucho tiempo. Veo, entiendo. Tengo unas cuantas jarras de buen vino de mi lado. Te traeré algunos para que pruebes otro día. No es necesario. La diosa mostró una expresión de emoción e indignación, como un viejo tigre bostezando. Tu vasija de vino es mejor que la mía. No beberé tus cosas. Solo bebo el mío, y ni siquiera pienses en obtener nada de mí, mocoso. ¿Cómo podría yo? Isagi sonrió levemente, luego se dio la vuelta y se alejó. Pero su mente estaba en el hombre del informe de investigación de Ryu-senpai, el que ya no creía en la diosa Peña. Repetidamente, tal vez había un indicio de locura cínica en él, ya que constantemente le enfatizaba a la elfa. La diosa de repente comenzó a beber un vino tan caro, y sigue bebiéndolo, todos los días, sin compartirlo con nadie. Un traidor. Es una traidora. Ese es un vino muy caro, es un vino divino. Lo sé, no puedes engañarme. Si un vino tan bueno no es vino divino, ¿qué es? ¿Sabes lo cara que es una botella de vino divino? Y la diosa lo bebe todos los días. ¿No es eso una traición a los seguidores estadounidenses? Dime, ¿no crees que eso tiene sentido? El hombre era un lunático. En horario, nadie prestaría atención a un tipo que había apostado la fortuna de su familia. Especialmente porque recientemente, con la ayuda del gremio, se había convertido en aventurero de una pequeña familia desconocida, y sin embargo, todavía llevaba todas sus ganancias de aventuras a la mesa de juego todos los días, y estaba muy endeudado con muchas familias que operaban en las áreas grises. Una persona así tarde o temprano moriría como un perro callejero en algún callejón, o sería devorada por monstruos en la mazmorra. A nadie le importaría su muerte, y menos aún sus locos desvaríos. A Isagi tampoco le importó al principio. En cuanto a la afirmación del hombre de que Peña estaba bebiendo vino divino, eso era aún más absurdo. La diosa de la pobreza podría tener algo de riqueza, pero el vino divino no era algo que pudieras comprar solo porque quisieras. La producción era extremadamente limitada y el mercado estaba inundado de falsificaciones, lo que dificultaba distinguir lo real de lo falso. Sin canales especiales, incluso una diosa como Loki, de quien se podría decir que es una de las más poderosas de la ciudad, tenía problemas para obtener vino divino real, aunque se decía que parte de la razón era que la vicecapitana de su familia, Lady Rivería, simplemente no lo compraría para ella. Pero eso fue suficiente para ilustrar su rareza. Incluso en el fastuoso banquete de los dioses organizado por Ganesha, solo se sirvió una porción del vino, elaborada personalmente por el propio dios del vino. Y se había diluido. En tales circunstancias, ¿me estás diciendo que una diosa de la pobreza, que vive en la calle Dédalo sin nadie ni poder, está bebiendo vino divino todos los días? ¿Quién creería eso? La diosa Peña era una existencia que rara vez era invitada a los banquetes de los dioses. No solo porque no tenía hijos en la familia y, por lo tanto, no tenía poder, sino que también tenía pocos amigos en el reino divino. Ella no era del agrado de todos. Una de las principales razones por las que había pocas familias dirigidas por Dios en la calle Dédalo era porque Peña estaba allí. Esto era algo que la diosa Astrea había dicho antes, y también era la razón por la que la familia se escondía aquí.
Pero el problema era, ¿y si el vino que Penny bebía todos los días fuera realmente un vino divino? El pensamiento acababa de pasar por la mente de Isagi. Más especulaciones no tenían sentido. Entonces, Isagi decidió actuar directamente. Ya fuera vino divino o no, lo sabría una vez que lo tuviera en sus manos. La noche fue brillante con estrellas. Incluso sin la iluminación de las farolas de piedra mágica, los campos fuera de la ciudad estaban bañados por una luz tenue y suave, presentando una escena tranquila y relajante para el alma. Ryu caminó junto a Isagi por un pequeño sendero a través de los campos. En sus brazos, la elfa sostenía una vasija de vino, que ella y el joven acababan de robar de la casa de la diosa Peña. Para un aventurero de nivel 2 y 4, entrar en la casa de una anciana para tomar una jarra de vino era lo más sencillo del mundo. Ryu todavía estaba un poco aturdido, completamente incapaz de entender por qué Isagi de repente había enviado un mensaje diciendo que tenía un plomo y había progresado, solo para que salga a robar de una diosa de la casa. ¿Es esto realmente vino divino? Ryu no sé mucho sobre el vino. La diosa Astrea no beber este tipo de cosas, así que, naturalmente, los niños de su familia tampoco. Pero sí que huele muy fragantes, incluso el elfo, que ya amaba la naturaleza, sentir algo cautivado. No lo sé. Isagi que la respuesta fue también decisiva, porque no había forma de probarlo. Aunque se dijo que un sorbo es suficiente para saber si es real, el joven aún recordaba las repetidas advertencias de los dioses. El vino divino contiene arcano y es extremadamente peligroso para los niños del mundo inferior. Loki, Demeter y la diosa Astrea le habían advertido repetidamente que nunca bebiera vino divino sin cuidado. No había rumores en la ciudad. Ese vino divino de Soma podría ser que una persona renuncie a todo solo por otro sorbo, de lo contrario, no son solo hormigas arrastrándose sobre ti, sino... Mierda, es una adicción. Eso fue lo primero que le vino a la cabeza a Isagi en ese momento. Horario también fue bastante descuidado, dejando que el vino divino de Soma pasara completamente sin control, probablemente porque para otros dioses, su efecto era, como mucho, simplemente emborracharlos mucho. Este tipo de disonancia cognitiva era común entre los dioses y los hijos del mundo inferior. Además, el propio vino divino de Soma circulaba principalmente entre los matones y rufianes dentro de su familia, no había causado ningún incidente importante y no afectaba a los residentes comunes de la ciudad, así que probablemente simplemente no se molestaron en manejarlo. Pero en cualquier caso, él y Ryu definitivamente no podían beber estas cosas, ni siquiera sabían si este vino divino era de Soma. Y si fuera de otro dios del vino, ¿qué pasaría si los efectos fueran diferentes? Entonces, la mejor manera era encontrar un dios para identificarlo y probarlo. Isagi se preparó para encontrar a Demeter. La razón era simple. Ryu-senpai aún no estaba listo para ver a la diosa Astrea, y en cuanto a Loki, a quien conocía bastante bien, sentía que ella era demasiado poco confiable. Entonces, su única opción era ir a buscar a mamá. Bajo las estrellas y la luna, los jóvenes pronto llegaron frente a una gran casa en el campo. Dentro del patio cercado, se plantaron todo tipo de cosas extrañas, un revoltijo de verduras, frutas y parterres agrupados. El aire se llenó con el aroma de la dulzura y la naturaleza. Incluso la casa en sí estaba cubierta de grandes franjas de hiedra trepadora, una vista realmente espectacular. Isagi llevó a Ryu adentro, y el joven sacó directamente una llave. La elfa se sorprendió por esto, pensando, vas a la casa de una diosa en medio de la noche y ni siquiera estás llamando. Para ser honesto, a Isagi también le pareció un poco extraño, pero no podía simplemente no usar la llave que tenía, ¿verdad? ¿No sería eso aún más extraño? Sucedió que cuando abrieron la puerta y entraron a la casa, vieron a la diosa Demeter, recién salida del baño, envuelta en una toalla, secándose el cabello en la sala de estar. Ante la repentina llegada de Isagi, la diosa no mostró el menor indicio de molestia, sino que se sorprendió gratamente. Demeter siempre había buscado este tipo de relación familiar ordinaria entre una madre y su hijo. Un niño que llega a casa en medio de la noche, pidiendo a su mamá para abrir la puerta y hacer un bocadillo tarde en la noche juntos, no es perfectamente normal. Ahora, su hijo de repente llega a casa y se encuentra con su madre que acaba de terminar de bañarse.
Eso también es muy normal, ¿verdad? Es justo. ... Por alguna razón, Isagi sentía que la diosa de ojos un poco de emoción cuando ella lo vio, pero luego mostró un atisbo de decepción al ver a Ryu. Este es un vino divino. En la sala de estar, la diosa madura, todavía envuelta solo en una toalla de baño, su piel llena y suave aún brillando con gotas de agua y revelando un tono rosado, fue suficiente para hacer que incluso la elfa a su lado se alejara, atreviéndose por completo a no mirar. Volutas de vapor blanco se levantaron. Isagi, sin embargo, estaba bastante serena. Había pasado suficiente tiempo con la diosa Demeter como para acostumbrarse. Además, ese no era el enfoque en este momento. ¿Es realmente un vino divino? Puedo confirmarlo completamente. Incluso sin beberlo, la diosa podía sentir el arcano dentro del vino. Entonces surgió otra pregunta. ¿Es el vino divino de este Soma, o...? Hay muchos dioses del vino en la ciudad, y los efectos del vino divino elaborado por diferentes dioses son completamente diferentes. Demeter no sabía la respuesta a la primera pregunta, porque incluso entre los dioses, no conocían los efectos del vino divino de otros dioses del vino, especialmente si la otra parte lo ocultaba intencionalmente. Sería imposible saberlo. Entonces, quien elaboró esta olla de vino divino era actualmente desconocido. En cuanto a la última pregunta, era simple. Para conocer el efecto, uno solo tenía que beber una taza. Seguir adelante y tomar, mamá. Ya consciente de la razón, Isagi Ryu había llegado. La hermosa diosa se vierte a sí misma una copa de vino divino, viendo la rosa rojo líquido, como un temblor de la joya, tiembló un poco en la copa. Ella también se había vuelto muy interesados en la cuestión de la divina vino y tenía la intención de investigar la discrepancia en su familia de cuentas con respecto a la uva utilizada para la elaboración de la cerveza es. Y así, Demeter se lo bebió todo de una vez. Isagi Ryu ahora no tenía más remedio que mirar a la encantadora madura diosa. No parecía haber ningún efecto en absoluto. Al menos, ninguna de las cosas que se esperan, como sus mejillas color rojo, su piel tomando en una seductora de cerezo rosa de tono, o sus ojos siendo nebuloso y amorosas, nada en absoluto. Isagi incluso se preguntaba si la diosa Demeter, la tolerancia para el alcohol era demasiado alto para una sola copa de vino divino afectar a ella. Como resultó, la señora de la diosa, Demeter respondió en voz baja, pero luego no dijo nada más. Era muy extraño. Isagi Ryu solo entonces se dio cuenta de que la diosa hermosa de ojos de color naranja parecía haber perdido su enfoque. Señora diosa, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estás borracho? No. ¿Te sientes mal en alguna parte? No. NPC. Esta conversación es demasiado extraña. Isagi, como si hubiera pensado en algo, dijo de repente. Señora diosa, levántate. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ryu, a un lado, miró de nuevo confundido, pensando que era demasiado grosero para el joven hablar con una diosa en un tono tan dominante. Como resultó, está bien. E inmediatamente, la diosa Demeter se levantó de la mesa. ¿Qué hay? ¿Por qué la diosa obedece cada palabra del joven? ¿Podría ser este el efecto del vino divino? Isagi entendió ahora. Santa mierda, es hipnosis. E incluso puede hipnotizar a una diosa. Señora diosa, por favor ve a descansar. Está bien. Como un slowpoke, con la clara sensación de un NPC, se dio la vuelta y caminó hacia la escalera, luego subió descalza. Isagi y Ryu la siguieron. La siguieron al dormitorio de Demeter y observaron cómo la diosa se metía en la cama con mucha naturalidad. Bajo la luz de la luna, la diosa, vestida con un camisón de encaje blanco puro, descansaba tranquilamente sobre las almohadas. Por alguna razón desconocida, a pesar de que se veía exactamente igual que abajo, la postura acostada de la hermosa mujer era de alguna manera más seductor. Isagi estaba siendo extremadamente honesto y conciso en su evaluación. Por no decir nada más, solo el hecho de que su voluptuosidad, que alguna vez fue prominente, ahora se había aplanado, convirtiéndose en algo esponjoso. Deja de mirar. El elfo puro fue el primero en quebrar. Ella directamente lo arrastró fuera de la habitación de la diosa. Tan rápido. Le duele el agarre.
Es esta la fuerza y la velocidad de un aventurero de nivel 4. De repente, Ryu solo entonces se dio cuenta de que, en su pánico, en realidad había sacado a Isagi. E inmediatamente soltó la mano que agarraba la muñeca del joven. El corazón de la niña, que era tradicional hasta el extremo, latía salvajemente, porque los elfos son una raza a la que le disgusta profundamente el contacto físico con los demás. En otras palabras, son misofóbicos. Ryu ciertamente también lo tenía. Entonces, aparte de la diosa Astrea, ella solo se había tomado de la mano con sus dos mejores y más confiables amigas. Una no era Alice, una no era Ardy, sino la otra, la niña de 5 años que fue utilizada por las familias oscuras durante la gran contienda y murió en un atentado suicida. En este momento, lo que más desconcertaba a Ryu era que no sentía esa sensación subconsciente de repulsión en su corazón. En cambio, se sintió muy natural. Este sentimiento natural no es natural. Sin saberlo, había llegado a confiar tanto en el joven, especialmente porque él fue el primer hombre. El corazón de Ryu latía con fuerza. Ella seguía pensando que era una emergencia en este momento, así que era diferente de lo normal, y luego hizo todo lo posible por restaurar la expresión de su rostro a la normalidad. Sin embargo, la elfa, que generalmente era fría y severa, no podía ocultar su carita sonrojada en absoluto. Esa compostura forzada era algo similar a la de Cecil. ¡Qué lindo! La diosa Demeter se recuperó unos 10 minutos después. Una pequeña copa de vino divino solo podía afectar tanto a un dios. Isagi recordó que la diosa de la pobreza Peña bebía constantemente, quizás para mantener un estado constante de hipnosis. Después de despertarse, Demeter no había perdido los recuerdos de lo sucedido. Recordaba todo con claridad. Entonces, ¿por qué la diosa tiene una expresión algo resentida? ¿Y qué pasa con la mirada ligeramente reprochadora que le está dando a Ryu? Este vino divino es demasiado peligroso. Al regresar a la sala de estar, la hermosa diosa recuperó parte de su comportamiento serio. Este potente vino divino podría incluso afectar a un dios. Demeter nunca había oído hablar de tal cosa antes. Ahora tenemos que averiguar quién lo elaboró, y Peña ya ha sido hipnotizada. Debe haber algún plan o conspiración. Tenemos que notificar al gremio. No, diosa Demeter, déjanos esta investigación a nosotros. Isagi interrumpió las palabras de la diosa directamente. Las cosas estaban destinadas a ser complicadas, posiblemente involucrando a todas las familias oscuras restantes en la ciudad. En cuanto al gremio, probablemente también había un topo allí, entonces. Es mejor si actúas como si no supieras nada, diosa dama. Una madre entiende lo que significa su hijo. Demeter bajó ligeramente los ojos. Isagi la estaba protegiendo. La familia Demeter era demasiado débil. Incluso si las familias oscuras no pudieran hacerle nada, ¿qué pasa con los otros niños de su familia? Una vez que fueron atacados, ni el gremio ni la familia Ganesa pudieron proteger a todos los miembros de su familia día y noche. En ese momento, las cosas se volverían muy problemáticas. Mamá lo entiende. Demeter asintió, aceptando la propuesta del joven. En cuanto a la seguridad de Isagi, Ryu estaba con él, después de todo. Y el joven había indicado que si se encontraban con un peligro que no pudieran manejar, notificaría a las familias Loki y Ganesa. En ese caso, la diosa, siempre preocupada por la seguridad de su hijo, se sintió algo aliviada. Los restos de las familias oscuras actualmente en horario no podían ser rival para la familia Loki, que tenía 3 aventureros de nivel 6 y numerosos de nivel 5. Además, el bando de Ganesa también tenía 11 aventureros de nivel 5. Por supuesto, todo esto fue solo algo que Isagi dijo en beneficio de la diosa Demeter. Después de enterarse de que se trataba de un vino divino hipnótico, el plan de cazar a un dios ya estaba tomando forma en la mente del joven. Después de dejar la casa de la familia de la diosa Demeter, Isagi le contó en voz baja a Ryu su plan. Esta noche, ahora mismo. Eso es correcto. La chica elfa pensó que era demasiado apresurado. Después de todo, se trataba de matar a un dios. No deberían regresar y planificarlo más. Pero Isagi simplemente respondió. Ryu-senpai, en mi ciudad natal, hay un viejo dicho. ¿Qué es? Si aprendo el camino por la mañana, puedo morir contento por la noche.
¿De qué dice el viejo granjero? ¿Y qué significa? No lo entiendo en absoluto. Significa que si encuentro el camino a tu casa por la mañana, vendré a matarte por la noche. ... Un caballero no deja que su venganza hierva fuego lento de la noche a la mañana. Incluso esperar una noche es demasiado. Aprovechamos este mismo momento. Vamos, ahora mismo, e inmediatamente. Al mismo tiempo, en la oscuridad de la noche, Philvis rellenó en secreto la olla de vino que había sido robada de Peña, para evitar que surgieran problemas debido a la falta de vino divino, como que la diosa de la pobreza se liberara potencialmente de la hipnosis del dios Dioniso. La chica elfa lo había visto no hacía mucho. Isage y otro elfo, a juzgar por el color del cabello, no por lefilla, habían robado juntos la vasija de vino divino de Peña. En silencio, cuando Philvis estaba en la ciudad, ocasionalmente venía a monitorear la situación de la diosa de la pobreza, y dio la casualidad de que los presenció a los dos en acción. Pero ella no tenía intención de denunciarlo a su dios. Dios Dioniso estaba haciendo algo mal, ella lo sabía. Entonces, incluso si ya no le importaba su propia vida, no podía permitir que su inocente compañero elfo y tan buen compañero de aventuras se implicaran. Oh, Señor Dios, caminemos juntos al infierno. La chica elfa murmuró para sí misma. Si antes estaba muy confundida, cuanto más pasaba tiempo con Lefilla y escuchaba sus historias de aventuras con Isagi, más resuelta se volvía Philvis en su corazón y en su decisión. Ella no sabía por qué el joven robó el vino divino. Pero pase lo que pase, este fue el comienzo de la destrucción de su yo ya contaminado y del dios igualmente loco. Philvis no tenía miedo de esto. Ella había estado lista durante mucho tiempo. Llegando y saliendo en secreto, nadie podía sentir que la elfa había estado allí alguna vez. No mucho después, Philvis, apareciendo afuera de la calle de Dalo, vio a Dionisio acompañando a un niño pequeño a casa. El dios rubio sonrió benévolamente mientras devolvía al niño, que había estado jugando afuera demasiado tarde, a su madre, e incluso le dio al niño varios dulces. ¿Cómo has estado últimamente? Muy bien, gracias, señor Dios. Si tiene alguna dificultad, dígamelo a mí o dígaselo a Philvis. Dioniso sonrió, haciendo señas a Philvis mientras se despedía de la mujer y el niño. El niño de 5 o 6 años gritó en voz alta. Quiero unirme a la familia del Señor Dios cuando sea grande. El brillo en sus ojos era el brillo único y el sueño inocente de un niño. El dios rubio era muy popular en el vecindario. Brindaba alivio a los pobres, organizándoles trabajos fáciles en la bodega de su familia. Ayudaría a los residentes cercanos a ahuyentar a matones y rufianes, manteniendo la paz en las calles. Saludaba a cada anciano, mujer, joven y niño que encontraba con una sonrisa amable y soleada, escuchando sus dificultades y ofreciéndoles ayuda. Hasta que cayó la noche y regresó a la casa de la familia. Los efectos del vino divino desaparecieron lentamente, y el dios con el que Philvis estaba más familiarizado finalmente regresó. Tengo que hacer un viaje escaleras abajo, dijo Dioniso, con una expresión molesta en su rostro, pero tenía que irse. La alianza era demasiado frágil, y sus aliados eran todos un grupo de locos. Si no se mantiene adecuadamente, podría explotar en cualquier momento. Vete a casa, Philvis. Vete a casa, Philvis. Sí. La elfa respondió en voz baja y rápidamente se retiró en silencio. Solo entonces Dioniso regresó a su habitación, se vistió con una pesada túnica negra y salió por un pasaje secreto en lo profundo de la bodega subterránea de la familia. Mucho tiempo después, la figura del dios vestido de negro apareció en un pequeño taller oscuro en la cercana calle de Dalo. Rápidamente pasó por callejones estrechos y desiertos y finalmente desapareció en una casa de madera de aspecto ordinario. La casa parecía un cuarto de servicio, lleno de todo tipo de cosas. Dioniso apartó hábilmente los tablones de madera del suelo, revelando un pasaje secreto hacia abajo. Después de caminar un rato más, finalmente llegó ante una enorme puerta. Una gran puerta forjada con el metal más duro del mundo, oricalco. Ni siquiera los aventureros de alto nivel pudieron atravesarlo por la fuerza. En ese momento, Dionisio sacó un orbe carmesí. Esta era la llave de la puerta interior. Dentro estaba el laberinto artificial.
construido por el legendario artesano Dédalo, que una vez construyó Babel, y sus descendientes durante generaciones, era un vasto grupo de edificios que imitaban la mazmorra. Vale la pena mencionar que la calle Dédalo también fue construida por Dédalo, por lo que su naturaleza sinuosa y retorcida no se debió a las construcciones ilegales de los pobres. Más bien, era un lugar que había sido diseñado para ser extremadamente complejo desde el principio. Dioniso pronto conoció a los miembros de la familia oscura que habían venido a saludarlo. Eran seguidores del dios que presidía la muerte, Thanatos. Como los últimos restos de las familias oscuras, se escondieron aquí, continuando expandiendo el laberinto artificial y manteniendo el contacto con esa existencia en lo profundo de la mazmorra. El mismo Dioniso rara vez entraba personalmente en el calabozo. Incluso odiaba venir aquí, porque cuanto más hacía, más fácil era exponerse, especialmente durante un periodo tan sensible. Pronto, dirigido por los seguidores del dios de la muerte, Dioniso se encontró con la pelirroja en un espacioso salón. Revis. Ella era una sirvienta de esa existencia, y al igual que Filvis, era un engendro maldito que había muerto y fue resucitado por una brillante y extraña piedra mágica. Vi a Arya. Revis fue directo al grano y dijo un nombre. Ella es hija de la familia Loki. ¿Sabes de ella, verdad? No hace mucho, en el calabozo, en el piso 18 de Riviera, Revis escuchó de las familias oscuras sobre una situación anormal en los pisos superiores. Salió de los niveles profundos del laberinto donde solía quedarse, preparándose para ver qué estaba pasando. En una taberna ruidosa en el pueblo aventurero, un tipo borracho muerto dijo que lo había visto antes. Una gran ciudad había crecido de la nada en los niveles superiores del laberinto. Te lo digo, es bueno que haya corrido rápido. Ese lugar se estaba expandiendo, ¿sabes? Fue como si, de repente, la mazmorra cambiara y todo a su alrededor comenzara a cambiar. Corrí, corrí y corrí. Cuando me di cuenta de que los cambios finalmente se habían detenido, miré hacia atrás y solo vi un imponente muro de piedra pálida. La mayoría de la gente simplemente lo descartó por decir tonterías. Pero un pequeño número de aventureros dijeron que también habían visto ese muro de piedra de color blanco grisáceo. La taberna pronto se inundó de discusiones. Y justo cuando Revis se estaba preparando para ir a verlo por sí misma, de repente, llegó el equipo de expedición de la familia Loki. Ice y los demás, que originalmente habían estado acampados en la ladera de la colina a las afueras de la ciudad de Riviera, llegaron a la ciudad para pasear y fueron vistos por Revis. No hay error, eso es Arya. Ya sabes, el famoso genio aventurero de la familia Loki, Ice. Todos los chicos de Riviera la conocen, es imposible que no lo sepas. ¿Por qué nunca has dicho nada? La mujer lo interrogó. Y ante esto, Dioniso solo quería reírse. ¿Por qué? ¿Tienes la audacia de preguntar por qué? Es porque tú y esa existencia tuya no tienen absolutamente ningún cerebro del que hablar. Lleva a Arya a los niveles profundos. Verás, esta es la razón por la que Dioniso a menudo tenía dolores de cabeza. ¿Cómo pudo destruir a Horario colaborando con un grupo como este? Lo entiendo. Pero solo pudo estar de acuerdo por ahora, porque sus objetivos no eran los mismos. Si el dios del lado de la muerte simplemente quería que murieran más niños del mundo inferior, un deseo puramente directo. Antes de él estaba Revisitat Existence, cuyo único propósito era Arya, también conocida como Ice. Encontraré una manera. Será mejor que seas rápido. La mujer amenazó, claramente tenía poca paciencia. Luego giró y se fue, preparándose para regresar a los niveles profundos, para continuar rastreando al equipo de expedición de la familia Loki. Si tuviera la oportunidad, tomaría a Ice directamente. En cuanto a la anomalía en los pisos superiores, nada era más importante que recuperar a Arya. Con la partida de Revis, Dioniso volvió a frotarse la frente con dolor de cabeza. Después, fue a buscar a Thanatos y conversó con el dios de la muerte sobre la situación reciente. Dado que era una visita rara, quería decir todo lo que había que decir para evitar volver pronto. Mucho tiempo después, al ver que el cielo estaba a punto de iluminarse, finalmente abandonó el laberinto artificial y regresó a la superficie. Era la hora más oscura de la noche, alrededor de las 4 o 5 de la madrugada. La espesa oscuridad era perfecta para cubrir su regreso a la casa de la familia.
Justo cuando Dioniso estaba pensando esto, el dios rubio, que viajaba en un carruaje junto a la ventana de la calle de Dalo, de repente sintió algo y miró hacia Babel, que atravesaba el cielo a lo lejos. Eso fue. Hubo un terremoto. La mazmorra se estremeció violentamente, pero fue tan intensa que todos los dioses de la ciudad en ese momento, ya estuvieran dormidos o haciendo otra cosa, corrieron a sus ventanas o al aire libre al mismo tiempo, mirando en dirección a Babel. Allí, una columna cegadora de luz se elevó hacia el cielo. ¿Se ha devuelto a un dios? No. No había aura divina en el pilar de luz. Solo entonces Dioniso y los demás dioses de la ciudad se dieron cuenta, tardíamente, de que venía en dirección a la mazmorra. Entonces el dios muerto no regresó al reino divino, sino más bien fue devorado por la mazmorra. Capítulo 59. Mazmorra. Había pasado 1 hora desde que un dios fue devorado por la mazmorra. La luz del día aún no había amanecido. Bajo la tenue luz gris, la capitana de la familia Ganesa, bastón del dios elefante Shaktivarma, convocó a los miembros de la familia que habían estado de guardia en la mazmorra esta noche para interrogarlos sobre la situación. En cualquier caso, para que un dios entrara al calabozo, a menos que hubiera otro pasaje, tenían que pasar por la entrada debajo de Babel. La mujer madura con cabello corto y azul intenso mantuvo una expresión perpetuamente tranquila, incluso dando una ligera impresión de ser una cabeza hueca, pero su mirada era excepcionalmente aguda. Los 2 guardias que habían sido convocados estaban extremadamente nerviosos. Teóricamente, los guardias de la familia Ganesa podían inspeccionar a cualquiera que entrara o saliera de la mazmorra. Pero eso fue solo en teoría. Los guardias generalmente estacionados en la entrada de Babel eran meramente simbólicos. La mayor parte del tiempo, tenían que actuar como guías turísticos, dando instrucciones a algunos aventureros novatos o explicando los conceptos básicos de la mazmorra. También tenían que asegurarse de que ningún dios que exudara aura divina entrara directamente, o que los niños traviesos de la ciudad, o algunos residentes confundidos, no intentaran correr al calabozo para echar un vistazo o algo así. Eso fue todo. De hecho había una persona sospechosa. Primero, creo que era una chica con personalidad de gato. Ella seguía diciendo ni a esto y ni a aquello cuando hablaba. Ella estaba arrastrando un carrito cubierto con un paño grueso, diciendo que un monstruo que se usaría en el próximo festival de monstruos tenía un problema y no podía ser domesticado, por lo que debía llevarse a la mazmorra para deshacerse de él. Incluso dijo que era su orden, capitán. Al escuchar esto, Shakti lo encontró increíble. Así es, ella dijo que eran órdenes del capitán. Sin documentos y sin nada que significara su identidad, los 2 guardias ni siquiera verificaron si había un monstruo en el carro y simplemente la dejaron pasar. Debe haber habido un dios allí, ¿verdad? Algunos dioses podían ocultar su aura divina, lo que les facilitaba increíblemente colarse en la mazmorra. Pero ser transportados en una jaula de hierro claramente no fue por voluntad del propio dios. Más bien, habían sido noqueados o incapacitados, lo que los hacía incapaces de moverse. Olvídalo. Después de todo, nadie hubiera esperado que algo así sucediera antes de esto. La negligencia de los guardias era comprensible, e incluso si hubieran tratado de forzar una inspección, probablemente habría sido inútil. Lo más probable es que la otra parte los hubiera noqueado. Lo que hicieron fue solo un enfoque un poco más civilizado, nada más. Y después de eso, algunas personas más entraron al calabozo y algunas salieron. Entre ellos había una niña elfa, estaba enmascarada, tenía el pelo rubio y una mirada aterradora en los ojos. Después de que el dios fue enviado de regreso, ella fue la primera en salir del calabozo. Era justo como ella pensaba. No solo Shakti, sino probablemente la mayoría de los dioses de la ciudad probablemente habían adivinado la identidad del perpetrador, Gale. Su venganza finalmente había involucrado a un dios del lado oscuro, y realmente había comenzado a matar dioses. La cara sonriente de su hermana menor, Okiku, apareció en la mente de Shakti. Contenía el odio de Ryulion, que se extendía a matar incluso a los dioses, una sensación de nostalgia por ella, por su vieja amiga. Era como si le hubieran tocado la parte más suave de su corazón.
La mujer, que generalmente era incomparablemente fuerte y decisiva, mostraba un raro indicio de tristeza en sus ojos. No mucho después, también se descubrió la identidad del dios enviado de regreso, Magatsui no Kami. El gran barco de su familia seguía ardiendo en el mar frente a la costa de la ciudad portuaria de Melen. La familia Ñor, que se había apresurado allí, rescató a un miembro de la familia Magatsui de los escombros. Fue deliberadamente dejado atrás, ya que todos los demás habían sido asesinados. El que quedó vivo confirmó que la familia Magatsui de hecho tenía conexiones con las familias oscuras, principalmente ayudando con el transporte de suministros y personal. Pero esta persona no conocía los detalles específicos. Ni siquiera sabía qué suministros se enviaban, ni a dónde iban los aventureros que llegaban a la ciudad, lo que hacía imposible que la familia ganesa encontrara ninguna evidencia para continuar con la investigación. Shakti se dio cuenta rápidamente de que esta persona había sido cuidadosamente seleccionada antes de quedarse atrás. ¡Qué extraño! Este no era el estilo rudo de Gale. Era demasiado meticuloso. Todo el asunto parecía haber sido perfectamente empaquetado, convertido en algo completamente impecable, la venganza de la justicia contra la oscuridad. En medio del dorado sol matutino de principios de verano, Ryu no podía dormir en absoluto. La elfa se sentó en la larga mesa dentro de la granja, mirando al niño que ya estaba profundamente dormido en la cama. No pudo evitar sentir que Isagi era realmente un poco. ¿Debería llamarlo de piel gruesa o simplemente de gran corazón? Hace poco, acababa de enviar a un dios al calabozo para que lo mataran, y ahora había regresado y se había quedado dormido. Honestamente, Ryu no pudo evitar recordar todo lo que había sucedido desde anoche. El plan del niño de matar a un dios era increíblemente simple. Isagi lo llamó un plan de 3 pasos. Primer paso, haz que Magatsui beba el vino divino para ser hipnotizado. Segundo paso, envíalo al calabozo. Tercer paso, deja que la mazmorra mate al dios. ... Cuando Ryu escuchó por primera vez el plan de Isagi, se quedó atónita, pensando, ¿qué tipo de plan es este? Sonaba simple, pero en la práctica real. También fue muy simple. El proceso específico fue así. Después de dejar el lugar de la diosa Demeter, los dos se dirigieron directamente a la ciudad portuaria de Melen. Era una pequeña ciudad portuaria no muy lejos de la ciudad. Normalmente, tomar un carruaje y pasear tomaría alrededor de 2 o 3 horas. Pero con los aventureros moviéndose a toda velocidad, después de 10 o 20 minutos como máximo, Isagi y Ryu ya podían ver la igualmente bulliciosa ciudad portuaria bajo el cielo nocturno a lo lejos. El distrito escolar desapareció hace mucho tiempo. La pequeña ciudad, construida alrededor del enorme lago Rognar, todavía era ruidosa y bulliciosa. El lago salobre conectado al mar era un puerto natural. Día y noche, innumerables barcos de tierras extranjeras descargaban aquí su carga o la cargaban para largos viajes. La sede de la familia Magatsui era un enorme barco mercante, amarrado aquí mismo. Aunque su familia estaba activa en horario, básicamente regresaban a la ciudad portuaria por la noche, incluido el propio dios Magatsui. Los miembros de su familia eran casi iguales, ya sea en el barco o vagando por la ciudad. Y así, Isagi encontró una oportunidad, fingiendo un encuentro casual en la ciudad. Se acercó a un miembro de la familia Magatsui y le ofreció venderle el vino divino de Soma que robé de la ciudad. Es absolutamente el verdadero negocio. El niño había encontrado una túnica para cubrir todo su cuerpo, dejando solo sus ojos expuestos. Interpretó perfectamente el papel de un contrabandista de ojos astutos. ¿No me crees? Pruébalo. El miembro de la familia Magatsui, que ya había estado bebiendo, no le dio mucha importancia y tomó la taza de la mano del niño. Después de ser hipnotizado, trajo el vino divino de regreso al barco de la familia y se lo ofreció a su propio dios. Ryu nunca esperó que fuera tan simple. Pero eso no fue suficiente. El miembro hipnotizado de familia también transmitió una orden falsa del dios, haciendo zarpar el gran barco, rumbo al mar oscuro y profundo fuera de la ciudad portuaria. Después, fue asesinado por Isagi y Ryu, quienes también se habían colado a bordo, le cortaron la garganta y arrojaron su cuerpo al mar para alimentar a los peces. Ver al niño hábil deshacerse de un peón una vez que ha terminado su utilidad.
Un Ryu, que originalmente tenía la intención de decirle a Isagi que no actuara y que la dejara hacerlo, encontró su mente sumida en el caos nuevamente. ¿No es mi familia Junior un poco demasiado eficiente? Esto es algo que las personas mayores no entienden. Estos tipos no son buenas personas. Matarlos te hace ganar mérito, ¿sabes? ¿Qué hay para sentirse agobiado? Bajo el cielo nocturno tranquilo, nadie notaría un gran barco saliendo del puerto y dirigiéndose hacia el mar distante. Las estrellas y la luna seguían brillando, reflejadas en la oscura superficie del agua y con ocasionales salpicaduras pequeñas. Silencio. Ya había comenzado. Dios Magatsui se sentó erguido, tomó un trozo de sashimi graso recién cortado, lo sumergió en wasabi y salsa de soja y se lo llevó a la boca con palillos chinos. El vino Soma Divine recién presentado por su miembro de la familia se colocó a un lado. El viejo dios tradicional, que vestía un hermoso auri bordado con el escudo de la familia, no estaba acostumbrado a beber vino. Prefería el té y el sake de su tierra natal, pero como se decía que era vino divino, no había nada de malo en probarlo. Lo que es más, el acompañamiento de esta noche para acompañar la bebida no solo fue una deliciosa barriga de pescado, sino también, en la habitación de estilo lejano oriente, se podía escuchar débilmente el sonido de la brisa marina afuera, así como los débiles gritos de los muertos. La puerta se abrió de repente. La pantalla que servía de tabique fue derribada, y un hombre con un kimono colorido y extravagante apareció ante el dios Magatsui, cubierto de sangre. Este era el capitán de su familia. Sin embargo, el hombre que generalmente era arrogante y violento, y disfrutaba abusando de las mujeres, ahora había sido asesinado fácilmente por una niña. ¡Qué lamentable! ¡Amo! Dios Magatsui tomó un trozo de sashimi con la mano, lo sumergió en salsa de soja y wasabi y se lo volvió a poner en la boca. Los débiles siempre son asesinados por los fuertes. He probado tanta desgracia demasiadas veces. Solo acostúmbrate. La mirada del viejo dios pasó rápidamente por encima del capitán de su familia, ignorando por completo el lamento que el otro hombre logró sacar de su garganta antes de morir. En cambio, miró a la niña y al niño que acababan de entrar en la habitación. El dios Magatsui no reconoció a Isagi, pero no importaba, porque él era irrelevante. La llegada de Ryu, por otro lado, fue una agradable sorpresa. El dios estaba muy tranquilo, porque los hijos del mundo inferior no matarían a un dios, y a él no le importaban las vidas de los miembros de su familia. A lo sumo, eventualmente sería enviado al gremio, su cooperación con las familias oscuras quedaría expuesta y sería enviado de regreso a Tenkai. Entonces, cuando el gran barco zarpó repentinamente y salió del puerto, el viejo dios ya había sentido que se acercaba la calamidad. Pero él no dijo nada, porque Dios Magatsui también quería ver qué tipo de calamidad y desgracia estaba a punto de suceder a los hijos de su familia. Demasiado crudo. Pensé que vería algo más interesante, como, la mirada del viejo dios cayó lentamente hacia un lado de la cintura de Ryu, hacia el pequeño Kodachi, un recuerdo de su amigo elfo. Ah, esa niña, Kaguya, era tu compañera, ¿no? Para haberte dado su espada, debes haber estado muy cerca. Por cierto, ¿alguna vez te ha hablado de su pasado? Escuchar a Magatsui mencionar de repente el nombre de su viejo amigo. Ryu no pudo evitar sorprenderse. Luego recordó que él era un dios del lejano oriente, por lo que era normal que él supiera sobre el pasado de Kaguya. Kaguya nunca habló de su pasado. Quizás se lo dijo a la diosa. Se decía que cuando llegó por primera vez a la ciudad, la niña era una musaraña que se había dado por vencida hasta el extremo, llegando incluso a hablar mal de la diosa. Kaguya Gojo I vino del lejano oriente, un país bastante cerrado y distante. Estaba ubicada en una isla frente al continente, gobernada por la corte imperial. La raza principal del país era Amaterasu, formando una familia a nivel nacional. Debajo había 9 familias, de la primera a la 9ª, cada una con su propio dios, y cada una con sus propios deberes, manteniendo el funcionamiento del país. Kaguya provenía de la familia Gojo, que alguna vez fue un clan prestigioso. Nacer en la familia Gojo es la mayor desgracia. No lo sabías, ¿verdad? Es una familia que parece glamorosa en la superficie, liderada por Konoha Sakuya Hime, una diosa de la belleza. Los hijos de la familia Gojo son todos hermosos y guapos.
visten elegantes máscaras de zorro, poseen una fuerza sobresaliente, mantienen el orden de la corte imperial y actúan como guardianes de la justicia en todas partes. Pero en realidad, es un lugar retorcido al extremo. Las niñas de la familia deben beber el veneno de Konohana desde el nacimiento, año tras año, cultivándose en cebo venenoso. ¿Por qué? El viejo dios sonrió levemente, sirviéndose una copa de vino divino. Matar gente, por supuesto. Usar su castidad para asesinar silenciosamente a esos disidentes. La familia Gojo en realidad hace todo el trabajo sucio para la corte imperial que no puede ver la luz del día. Por supuesto, también es para mantener la pureza del linaje, de modo que las mujeres del Gojo solo puedan tener descendencia de hombres Gojo, porque los niños también toman un antídoto llamado vino de Mokuren desde el nacimiento. Esta es la razón por la que la familia Gojo es tan poderosa. Los dioses descubrieron que los niños heredan habilidades y destrezas especiales de sus antepasados, y al mantener la pureza del linaje de esta manera, pueden producir en masa poderosos samuráis. Es trágico, ¿no? Desde el momento en que nació esa niña, ella no fue más que una herramienta de la corte imperial, como esa espada en tu mano. Hablando de eso, el rostro de Dios Magatsui incluso mostraba una cierta expresión dichosa, como si estuviera saboreando un manjar increíble. Un lugar como la familia Gojo es simplemente un crisol natural para la tragedia. Y entre tantos tipos diferentes de desgracias, esa niña Kaguya es realmente inolvidable para mí. Ese niño hizo un amigo fuera de la familia. ¿Fue amor? Quizás. Ese niño de la familia Rokuhou, justo y noble, sabio y ambicioso, se convirtió en el jefe de la familia a una edad temprana. No solo aprendió el pasado secreto de la familia Gojo, sino que también dijo que quería salvarla, sacarla de este sucio lodazal. Entonces, es normal que ella se enamore de él, ¿verdad? Pero, por supuesto, tal cosa no estaba permitida. El orden y la majestad de la corte imperial no podían ser cuestionados por nada. Y así, la familia Rokuhou fue eliminada, y el verdugo fue la familia Gojo. De la noche a la mañana, todos en la familia Rokuhou fueron masacrados, y todo lo relacionado con los Rokuhou fue borrado. Este fue un evento importante en el lejano oriente, pero casi nadie en horario ha oído hablar de él. ¿Sabías que quien mató personalmente al joven jefe de la familia Rokuhou fue Kaguya? En ese momento, ¿qué estaba pensando ese chico? Es una pena que no estuviera allí para verlo. El viejo dios finalmente bebió la primera copa de vino divino. Estaba de muy buen humor, especialmente cuando vio la expresión incrédula de Ryu, su sonrisa se volvió aún más desenfrenada. Konoha Sakuya me la hechizó, haciendo que Kaguya llevara a cabo la misión de la corte. ¡Qué interesante! Si me preguntas, la diosa de la belleza no entiende la belleza en absoluto. Debería haber dejado que Kaguya y el niño Rokuhou murieran juntos como amantes. La castidad, lo más preciado para una niña, sin embargo, mató a la persona que amaba. Tal desgracia es realmente deliciosa. Viendo morir a su amado debajo de ella, ¿se habría vuelto loca esa niña Kaguya? ¿O habría seguido a su amante hasta la muerte? Olvidé, con la hipnosis de la diosa de la belleza, nunca podría terminar con su propia vida. Por eso digo que, cuando estaba en el lejano oriente, mi favorita era la familia Gojo. Una pena, realmente una gran pena. Esa compañera Konoha Sakuya no entiende nada en absoluto, para realmente dejarla dejar a su familia y el lejano oriente, dándole la oportunidad de curarse a sí misma. Más tarde, escuché que Kaguya había venido a horario, y estaba planeando ir a verla, pero resultó que ya estaba muerta. Quizás eso sea lo mejor. Después de ser sanada por una nueva vida, de repente se encontró con el desastre nuevamente y murió junto con sus compañeros con los que pasaba los días. ¿Puedes decirme qué tipo de expresión tenía esa niña antes de morir? Realmente quiero saberlo. Las palabras del viejo dios se detuvieron abruptamente. Se congeló en su lugar, habiendo sido hipnotizado por el vino divino. El resto fue simple. Isagi miró a su padre de familia a su lado, preguntándose qué sentía ahora que se había enterado del trágico pasado de su amiga. El niño simplemente se puso a trabajar, primero haciendo que Magatsui bebiera el vino divino él mismo a intervalos regulares para evitar que se despertara a mitad de camino. Después,
lo llevó, junto con él y Ryu, en un pequeño bote de regreso a la ciudad portuaria. Antes de irse, Isagi seleccionó especialmente a un sobreviviente, lo noqueó y lo dejó en el barco. Luego prendió fuego. Cuando regresaron a la ciudad portuaria, inmediatamente fingió ser un transeúnte y notificó a los residentes del pueblo que fueran a rescatar personas. Solo entonces subió al viejo dios a un carruaje y, al amparo de la noche, lo llevó de regreso a Horario. El primer paso estaba completo. El siguiente fue el segundo paso. Para llevar a un dios hipnotizado a la mazmorra, necesitaban a alguien completamente inconsciente para llevarlo a cabo. Isagi y Ryu no podían hacerlo, e incluso a un dios hipnotizado no se le podía obligar a ir a la mazmorra él mismo. En este momento, la elfa, recuperándose de la reciente picadura, con los ojos fríos, finalmente había pensado en una candidata. Y así, no mucho después, una chica felina alta, delgada y de cabello negro vino antes que el niño y la niña. ¿No pensabas que tendrías un día en el que contratarías a Meou para un trabajo, oye? ¿A quién estamos matando? No te preocupes, Miao es un profesional, oye, solo que la tarifa es muy cara. Isagi de repente notó que los ojos de la chica gata se le echaban encima. No estamos matando a nadie. Ryu de repente dio un paso adelante, parándose frente a él y bloqueando la línea de visión del otro. Lleva el carruaje al calabozo, al lugar designado en los pisos superiores. Aquí mismo, el mapa fue proporcionado por Isagi. Ryu no estaba seguro de si solo llevarlo a los pisos superiores sería suficiente para matar al dios. ¿Y si se escapó? Pero el chico solo le dijo que no se preocupara. ¿Eh? Solo esto. Miao es una asesina, Miao. ¿Cómo, lo estás haciendo o no? HMPH, por el bien de la hermosa cara del niño, Miao te ayudará esta vez. ¿Qué hay dentro? Pero, por supuesto, Isagi y Ryu solo le dijeron que no preguntara. Entonces, la chica felina, charlando sobre lo sé, Miao lo sabe, oye, Miao es la más profesional, oye, condujo el carruaje cubierto con un paño grueso hasta el calabozo. Isagi lo siguió poco después, y luego Ryu. El segundo paso estaba completo. El siguiente fue el tercer paso más simple. Cuando Magatsui se despertó aturdido, lo primero que el viejo dios se dio cuenta fue que algo andaba mal. ¿Dónde está esto? En un salón lleno de sangre sucia y fragmentos de duendes, con solo una tenue luz verde para iluminar. Los imponentes pilares de piedra, las losas pálidas y los toscos muros, un Magatsui recordó haber sido hipnotizado y llevado al calabozo. La mazmorra. Fue todo esto lo que hizo ese gale y ese chico. El viejo dios, que acababa de estar comiendo y bebiendo tranquilamente frente a los dos, usando el trágico pasado de la amiga de la elfa para provocarla, y todavía queriendo ver la expresión de la desafortunada niña antes de su muerte, en este momento, no estaba de humor para nada de eso. Porque una flecha completamente negra atravesó la pared, de repente, y atravesó su brazo derecho. ¡Ah! Un grito sonó instantáneamente. Casi sin pensarlo dos veces, al ver a una sombra negra con armadura salir de las profundidades del pasillo que tenía delante, Magatsui se revolvió de dolor y comenzó a huir frenéticamente. Debo dejar la mazmorra, mientras pueda salir de aquí, mientras. Sin embargo, flechas negras y afiladas siempre salían disparadas desde las paredes en todas direcciones, hundiéndose profundamente en su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo del viejo dios se había convertido en un alfiletero lleno de espinas negras. Y no habían pasado ni 10 segundos desde que despertó de su hipnosis. Para un dios con solo el cuerpo de una persona común, era claramente demasiado difícil sobrevivir aquí. La pérdida de sangre trajo un intenso escalofrío. Magatsui yacía boca abajo en el suelo. Vio algo enorme emerger del suelo ante él, primero una gran masa de oscuridad, luego una cabeza humana sin rostro y, sobre ella, un anillo de luz blanca pura. El rey sin luz que fue conquistado por la pálida Apeisizamna. Apareció el nombre del oponente. Pero el viejo dios no podía entender, ¿qué demonios era esta cosa? ¿Fue una alucinación? ¿Desde cuándo existía tal maldita cosa en la mazmorra? Sin embargo, el rey sin luz ya había emergido del suelo y se había puesto de pie. Balancea la guadaña, no esperes al cordero callejero, festeja con gran deleite.
Un brazo delgado y completamente negro balanceó una gran espada, cortando ambas piernas del viejo dios y luego cortándolas en pedazos al instante. Ahora, Magatsui sabía de dónde venían los fragmentos de duendes en el salón. Ofrece un sacrificio, alivia el dolor de mi clan, es tu honor. El corte continuó. Las sombras oscuras circundantes de repente pulularon hacia él, dejando a Magatsui incapaz de ver nada más.